Hola a todos, hemos llegado al final del tercer trimestre de nuestro estudio de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Sa Feliz y por la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El título de la lección, de esta última lección, es Cristo en el crisol. El versículo para memorizar es San Mateo 27:46, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito de Jesús en la cruz es la máxima expresión de su sufrimiento. El mayor dolor en esta hora no fue el de los clavos ni el de la corona de espinas. El mayor dolor fue el de la separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí se reveló el pecado en su definición más profunda, que es la separación de Dios, el alejamiento de Dios. Por lo tanto, Jesús también fue arrojado al crisol del dolor y de la prueba. No solamente en la cruz, sino también en toda su vida, en todo el curso de su vida. Y todo eso nos devuelve la vieja pregunta, ¿no? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios no creó todo sin la posibilidad del mal y del sufrimiento? Difícilmente encontraremos una respuesta que satisfaga a todos completamente, pero la Biblia nos da una buena explicación a eso. La posibilidad de la existencia del mal es el precio de la verdadera felicidad. Solo hay amor cuando el amor es una elección y no un condicionamiento, una obligación. Pensar que Dios debería haber eliminado la posibilidad de la desobediencia y el mal corresponde a desear una existencia sin libertad y, por tanto, sin sentido. La conclusión es que en este universo de Dios, el mal seguramente no es una necesidad, pero tiene que ser una posibilidad. Sin embargo, es importante saber que Dios no está en una caja observando nuestra tragedia de lejos. No. Él se ha bajado del trono celestial y ha entrado en nuestro campo de batalla. Cristo entró en el lagar y pagó el precio de nuestro error, de nuestro pecado. En Cristo, la separación causada por el pecado será finalmente eliminada. Los primeros días. Este es el título de la lección del domingo. La Biblia dice muy poco sobre los primeros años de la vida de Jesús, pero lo poco que dice nos da una información preciosa sobre su persona. Jesús vino al mundo en la plenitud de los tiempos, como dice la Biblia. Esta expresión se entiende desde varias perspectivas, ¿no? La plenitud de los tiempos, porque las profecías que señalan o que señalaban la venida de Cristo se habían cumplido, ¿no? Pero esa expresión también significa que la llegada de Cristo al mundo tuvo lugar en un momento crucial de la historia. El desorden, la corrupción moral habían llegado a un punto en el que tenía que ocurrir algo para cambiar el curso de las cosas. Era la plenitud del tiempo, de los tiempos. Jesús nació en una familia pobre. Así él puede identificarse con la mayoría de la humanidad, que necesita sobrevivir con sencillez, trabajar duro y sin ostentación. Otra característica de Jesús se refiere a su naturaleza moral. Aunque asumió la humanidad completa, Jesús es completamente hombre, perfectamente hombre. Él fue un ser humano con una naturaleza moral distinta de la nuestra, porque nosotros tenemos una tendencia natural para el pecado y Jesús no la tenía. Tras la caída de Adán y Eva, todos los humanos nacen con esta inclinación natural al pecado, pero no fue así con Jesús. Él no trajo ninguna mancha de pecado, ni por conducta ni por naturaleza. Esto hizo que sus sufrimientos por el pecado se intensificaran. Él sufrió como ningún otro al presenciar la obra del mal, porque él tenía una aversión total al mal. Para él, estar constantemente en contacto con el pecado era una verdadera tortura. Si nosotros, inclinados al mal,
sufrimos por la maldad del pecado, imagínate cómo fue con Jesús, que era puro y santo. Esto fue para él la causa de mucho sufrimiento mental desde su infancia. Pero él pasó por ello por una razón muy especial, a tu causa y a mi causa. Él tenía el propósito de salvarnos a nosotros. La lección del lunes se titula Despreciado y rechazado por los hombres. Otra causa de sufrimiento para Jesús fue el rechazo. Él vino a salvar, estuvo dispuesto a sufrir el pago del pecado. Se dedicó intensamente a ayudar a la gente, a enseñar el camino hacia Dios, a restaurar la dignidad que el pecado había arrebatado. Él vino a restablecer la conexión entre los seres humanos pecadores y el Creador. Lejos de Dios solo hay muerte y dolor. Ahora, imagínate el sufrimiento de Cristo al ser despreciado y rechazado por la mayoría de la gente. Cuando un padre ve que su hijo toma un camino equivocado, que lo llevará a la ruina y a la destrucción, ese padre se desespera por evitar la tragedia, ¿no? Llama, muestra, tiende la mano. El padre hace todo lo que es posible para salvar a su hijo de la tragedia. Pero qué triste es cuando el hijo simplemente no hace caso de las advertencias y no acepta la ayuda de su padre. El padre sufre aún más. Sufre porque sabe que a su hijo le va a ir mal. Y más sufrimiento aún por saber que podía ayudar, podía salvar, podía evitar el peor. Pero el hijo rechaza la ayuda. El rechazo y el desprecio son la antítesis del amor. El antónimo del amor no es el odio, es la indiferencia. Las grandes expresiones de amor de Cristo recibieron como respuesta de la mayoría de las personas la indiferencia, el desprecio, el rechazo. ¿Sabe una cosa? El mayor dolor de Dios con un hijo que se aleja de Él no es cuando el hijo peca o hace algo mal. Dios ha hecho una provisión para lidiar con el pecado. El mayor dolor de Dios es el rechazo, el desprecio. No se aflige tanto a Dios cuando se peca, sino cuando se dice, no quiero ayuda, no quiero perdón, no quiero cambiar. Piénsalo sinceramente y seriamente sobre este tema. La lección del martes se titula Jesús en el Getsemaní. En la cruz, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue, como ya he dicho, la culminación de su sacrificio expiatorio. Antes de morir, Jesús probó algo peor que la muerte, justamente ser desterrado, separado de la presencia del Padre. Esta angustia alcanza su clímax en la cruz, pero comenzó antes, en el Getsemaní. El mismo Jesús, expresó a sus discípulos allí en el jardín diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Esta era una experiencia que Jesús nunca había sentido pasado antes. Él había llorado por la muerte de Lázaro, lloró por Jerusalén, pero aquí fue distinto, fue diferente. ¿Cuál fue la causa de la angustia de Cristo en el Getsemaní? No fue el miedo de la muerte. No fue la traición de Judas, no fue el abandono de sus amigos. El peso de los pecados de la humanidad fue puesto sobre él. Él se hizo pecado por nosotros. Y el pecado provoca la separación del Padre. El sufrimiento de Cristo fue sentirse separado del Padre. No por sus pecados, pues no los tenía, sino por nuestros pecados, los tuyos y los míos. Lo que le angustiaba no era la muerte inminente, sino la separación del Padre. Él no pecó, pero se le exigió que abrazara el pecado, no como el pecador, ¿no? Sino como el sustituto del pecador. La ira de Dios contra el hombre pecador fue arrojada sobre él. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Sabes? La batalla de Cristo contra el pecado fue diferente a la nuestra.
Nuestra batalla ocurre por nuestra inclinación natural al pecado. La de Cristo ocurrió por su natural aversión al pecado. Nuestra batalla con el pecado tiene que ver con nuestra pecaminosidad. La de Cristo tiene que ver con su santidad. La nuestra, porque siendo pecadores queremos la absolución. La de Cristo, porque siendo inocente, prefirió la condena. Todo eso por mí y por ti. Piensa en esto hoy. La lección del miércoles se titula El Dios crucificado. La imagen del Calvario no es solo la de un inocente crucificado de manera injusta. Lo que ocurrió allí trasciende las decisiones y acciones de los hombres. El Calvario es el lugar donde Dios expresa su completa indignación contra el pecado y derrama toda su ira sobre él. Como ya hemos visto, el sufrimiento de Cristo no fue solo en el ámbito físico, aunque este fuera extremo, ¿no? La muerte en una cruz se consideraba el medio más cruel y degradante para condenar a un criminal, ¿no? Los azotes, los clavos, ¿no? A los pies y a las manos, el peso del cuerpo colgado, ¿no? Desgarrando la carne del pobre moribundo que allí estaba. Todo eso fue terrible para Cristo, pero el sacrificio de Cristo fue más que eso. Si solo se tratara de una cuestión física, de infligir sufrimiento físico, Jesús habría sido un mártir más en la historia. De hecho, la historia nos habla de situaciones de muerte y tortura más dolorosas que la de Cristo. Algo mucho más grande sucedió allí en el Calvario. Mucho más grande que la muerte de un hombre inocente. Allí la justicia divina tenía que cumplirse cabalmente. El equilibrio moral del universo estaba en juego. El gran juicio no fue tanto del ser humano pecador. Dios mismo cargó con la acusación de ser parcial, injusto, cruel. Así que el mismo Dios promueve este maravilloso encuentro de la justicia con el amor. Con el brazo de la justicia, Él aplica la sentencia por la transgresión de la ley. Se hace justicia y con el brazo del amor, Él mismo se hizo hombre y se ofreció para recibir la justicia a causa del pecado. Y finalmente, el amor prevalece. El amor ha ganado. Amén por eso. El título de la lección del jueves es El Dios sufriente. Esta es nuestra última reflexión de este trimestre sobre los crisoles de la vida, la triste realidad del sufrimiento en la experiencia humana. Y aquí planteo 3 puntos. Primero, Dios no ha prometido librar a sus hijos del sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero yo he vencido el mundo. Segundo, Jesús se compadece de nuestros sufrimientos y puede ayudarnos, porque Él mismo entró en el lagar, pisó este suelo, ¿no? Él sufrió y fue probado durante toda su vida, desde el nacimiento hasta la cruz. Y tercero, debemos recordar que estamos aquí en este mundo en tránsito, ¿no? Esta no es nuestra casa. Los mayores dolores y pruebas en este lado de la eternidad serán infinitamente compensados por lo que nos espera en el otro lado. Es solo un poco más de paciencia, aguante, ¿no? Porque muy pronto nos liberaremos de todo eso y por toda la eternidad. Yo espero sinceramente que esa sea tu experiencia hoy y siempre, con muchas bendiciones del Señor, ¿vale? Y ahora te pido que apoyes este trabajo, este ministerio, suscribiéndote al canal de YouTube si aún no lo has hecho y compartiendo este vídeo con otras personas. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Adiós.